Piensa en la última vez que perdiste el control. Esa discusión que se encendió por una tontería. El mensaje que escribiste con el pulso temblando. El portazo, el grito, las palabras que salieron de tu boca como piedras y que un segundo después ya querías recoger del suelo. ¿Te acuerdas de cómo te sentías por dentro? El corazón golpeando, la cara ardiendo, una fuerza caliente subiéndote por el pecho que parecía, por un instante, tener razón en todo. Y luego, el silencio, la resaca. Esa sensación amarga de haber roto algo que quizá no se pueda reparar. Quédate en ese instante, porque lo que te dominó en ese momento no fuiste tú. Fue el primero y quizá el más antiguo de los 7 enemigos que viven dentro de tu mente. Un enemigo que promete defenderte y que en realidad te destruye desde dentro. Las religiones lo conocían desde hace miles de años. Le tenían un respeto absoluto y descubrieron cómo apagarlo. Su nombre es la ira. Bienvenido al primer episodio de un viaje por los 7 enemigos de tu mente. 7 fuerzas que casi todas las grandes tradiciones espirituales del mundo identificaron una y otra vez como las que más sufrimiento causan al ser humano. La ira, el miedo, la codicia, la envidia. El deseo que nunca se sacia, el rencor. Y el más astuto de todos, el que se disfraza de ti mismo, el ego. No son demonios externos, no vienen de fuera. Nacen dentro de tu propia mente y por eso son tan difíciles de ver y tan difíciles de vencer. Empezamos por la ira porque es la más visible, la más física, la que más rápido nos arranca de las manos el timón de nuestra vida. Y aquí está la pregunta que vamos a responder en los próximos minutos. ¿Por qué algo que sentimos como una fuerza que nos protege, que nos da la razón, que nos hace sentir poderosos, es en realidad el fuego que nos quema a nosotros primero? ¿Y cómo es posible que Buda, los estoicos, Jesús, el profeta del Islam y los sabios de la India, sin haberse puesto de acuerdo, llegaran todos a la misma forma exacta de apagarlo? En este viaje vamos a hacer 2 cosas a la vez. Primero, vamos a entender de verdad qué es la ira, qué le pasa a tu cerebro y a tu cuerpo en el instante en que estalla. ¿Por qué te hace sentir tan seguro de ti mismo justo cuando menos lúcido estás? Y el precio real, físico, que te cobra cada vez. Después vamos a recorrer como 5 grandes tradiciones: el budismo, el estoicismo, el cristianismo, el islam y el hinduismo diagnosticaron este fuego con una precisión asombrosa y cómo cada una, a su manera, llegó al mismo secreto para apagarlo. Y al final descubrirás algo que quizá te sorprenda, que la psicología y la neurociencia más modernas, con sus escáneres cerebrales y sus experimentos, han terminado confirmando, punto por punto, lo que estos sabios intuían hace milenios. No te pido que creas en ninguna religión, te pido algo más útil, que te lleves las herramientas, porque al final de este video vas a tener un plan concreto para que la próxima vez que ese fuego empiece a subir, ya no te queme a ti. Empecemos por mirar al enemigo a la cara. Hay una imagen que se le atribuye al budismo y que una vez la escuchas no se olvida. Aferrarse a la ira, dice. Es como agarrar un carbón ardiente con la mano para arrojárselo a otra persona. Puede que aciertes, puede que no. Pero hay algo seguro. El primero que se quema eres tú. Detente en esa imagen, porque encierra toda la verdad sobre este enemigo. Sentimos la ira como un arma que apuntamos hacia afuera, hacia quien nos ha ofendido. Pero el arma se calienta en nuestra propia mano. La persona con la que estás furioso puede estar durmiendo tranquila, ajena a todo, mientras tú llevas horas, días, a veces años, ardiendo por dentro, repasando la ofensa una y otra vez. Tú pusiste el carbón en tu mano, tú lo sigues apretando y te sigue quemando. La ira es una emoción humana, natural, antigua como la especie. En su origen tenía una función. Cuando algo amenazaba nuestra vida o lo que era nuestro, encendía la energía para defendernos. El problema es que ese mismo mecanismo diseñado para un peligro físico inmediato, hoy se dispara por un correo, por un comentario, por un coche que se nos cruza, por una opinión distinta en una pantalla.
Y entonces deja de protegernos y empieza a consumirnos, porque la mayoría de las veces no nos enfrentamos a un depredador, nos enfrentamos a nuestra propia interpretación de lo que ha pasado. Y para entender por qué perdemos el control tan rápido, tenemos que mirar lo que ocurre en cuestión de milisegundos dentro de tu cabeza. En el centro de tu cerebro hay una pequeña estructura con forma de almendra. Se llama amígdala y es tu sistema de alarma. Su trabajo es detectar amenazas y reaccionar antes de que te dé tiempo a pensar. Cuando algo te ofende o te frustra, la amígdala puede dispararse en una fracción de segundo y tomar el mando, antes de que la parte racional de tu cerebro, la corteza prefrontal, la que razona, la que mide consecuencias, llegue siquiera a opinar. Los psicólogos lo llaman el secuestro de la amígdala, y es casi literal. Durante unos segundos, la sede de tu sensatez queda en buena parte desconectada. En ese instante, tu cuerpo se prepara para una guerra. El corazón se acelera. La sangre se concentra en los músculos. Sube la presión arterial. Se disparan la adrenalina y el cortisol. Por eso, en plena ira, te sientes fuerte, lúcido, con una claridad absoluta sobre quién tiene la culpa. Pero es una trampa. Esa sensación de claridad llega justo cuando tu cerebro pensante está medio apagado. No estás viendo mejor. Estás viendo en modo combate. Y aquí viene el dato que debería hacernos pensar a todos. Un amplio estudio publicado en una de las revistas de cardiología más prestigiosas del mundo revisó lo que le ocurre al cuerpo en las 2 horas siguientes a un estallido de ira. El resultado es escalofriante. En ese intervalo, el riesgo de sufrir un infarto se multiplicaba aproximadamente por 5 y el de un derrame cerebral más que se triplicaba. Lo que sentimos como una descarga que nos alivia es, para el corazón, una sacudida que puede llegar a matar. El carbón ardiente no era solo una metáfora poética, era también una descripción médica. Y si la ira nos hace tanto daño, ¿por qué caemos en ella una y otra vez? La primera tradición que vamos a visitar dio una respuesta brillante. El budismo coloca la ira, junto con el odio y la aversión, como uno de los 3 venenos que envenenan la mente humana y la encadenan al sufrimiento. Pero su aportación más genial es una pequeña historia, la de las 2 flechas. Imagina que caminas y de repente una flecha te alcanza. Duele. Ese dolor es inevitable. Es la primera flecha. Lo que la vida te lanza sin pedirte permiso. Una pérdida, un insulto, un plan que se arruina. Hasta ahí no hay nada que puedas hacer. Pero entonces, según esta enseñanza, la mayoría de nosotros hacemos algo asombroso. Agarramos una segunda flecha y nos la clavamos nosotros mismos. Esa segunda flecha es nuestra reacción. La rabia, esto no debería haberme pasado. El repaso obsesivo de quién tiene la culpa. Las horas dándole vueltas. La primera flecha la dispara el mundo. La segunda la disparas tú. Y casi siempre la segunda duele mucho más y mucho más tiempo que la primera. El budismo dice algo profundamente liberador. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento que añadimos encima es en gran medida opcional. Frente a la ira, esta tradición no propone reprimirla ni tragársela, lo cual solo la entierra viva. Propone observarla, verla surgir como quien ve subir una ola, reconocerla. Esto es ira, está aquí, está pasando por mí. Y al observarla, en lugar de fundirse con ella, quitarle el combustible, porque lo que alimenta el fuego no es la chispa inicial, sino el rato que pasamos echándole leña con el pensamiento. Y su antídoto más poderoso tiene un nombre sereno: paciencia. No la paciencia pasiva del que se resigna, sino la fuerza activa del que decide no devolver el golpe. Siglos después, en el otro extremo del mundo, sin haber oído jamás hablar de Buda, un consejero del hombre más poderoso de su tiempo llegaría exactamente a la misma idea. En la Roma imperial, el filósofo Séneca escribió un tratado entero dedicado a este enemigo. Lo tituló simplemente Sobre la ira,
Y su definición sigue siendo una de las más exactas que se han dado jamás. La ira, dijo, es una locura breve, una demencia temporal, porque quien está poseído por ella pierde, igual que un loco, el dominio de sí mismo, la compostura, la cordura. No escucha razones, no mide consecuencias. Está literalmente fuera de sí. Para Séneca, la ira era la más espantosa de todas las pasiones, porque las demás al menos tienen algo de quietud, pero esta es pura agitación, puro ímpetu de hacer daño. Y los estoicos hicieron un diagnóstico que la neurociencia tardaría casi 2000 años en confirmar. La ira no nace tanto del hecho que nos ocurre, sino del juicio que hacemos sobre él. No es el insulto lo que te enfurece, sino tu interpretación de que ese insulto es intolerable, de que el otro no tenía derecho, de que el mundo debería ser distinto de como es. Cambia el juicio y la ira se queda sin suelo donde apoyarse. Pero quizás su consejo más práctico, el que puedes usar esta misma tarde, fue este. Contra la ira, el mejor remedio es la demora. Date tiempo. El primer golpe de la ira es feroz, decía Séneca, pero si esperas, si le das un respiro, ese ímpetu cede, se enfría, pierde fuerza. Nunca tomes una decisión, nunca respondas un mensaje, nunca digas la frase definitiva en el momento más caliente. Aplaza. El emperador Marco Aurelio, su heredero espiritual, lo resumió de un modo que duele de tan cierto. Las consecuencias de la ira son casi siempre más graves que sus causas. Lo que rompemos enfadados vale casi siempre mucho más que aquello por lo que nos enfadamos. Y esta idea de detenerse, de no responder de inmediato, reaparece en el corazón de la siguiente tradición, expresada con una imagen luminosa. El cristianismo tomó la ira tan en serio que la incluyó entre los pecados capitales, esos que están en la raíz de tantos otros. Pero su enseñanza no se reduce a prohibir, ofrece otro camino. En uno de los pasajes más conocidos y más malentendidos se proclama: bienaventurados los mansos. Durante siglos se ha confundido la mansedumbre con la debilidad, con ser un felpudo, pero no es eso. La mansedumbre en su sentido original es la fuerza bajo control, la del que tiene poder para devolver el golpe y, sin embargo, elige no hacerlo. No es no tener fuego, es ser dueño del fuego. Hay una frase atribuida al apóstol Pablo que es uno de los mejores consejos prácticos jamás dados sobre la ira. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Es decir, no te vayas a dormir alimentando el rencor. No dejes que la rabia de hoy se quede a vivir dentro de ti y amanezca contigo mañana, porque entonces deja de ser una emoción pasajera y se convierte en veneno permanente. Cierra el día soltando, y está, por supuesto, la enseñanza más radical y más famosa. Si alguien te golpea en una mejilla, ofrécele la otra. Es fácil malinterpretarla como pura sumisión, pero leída de cerca es justo lo contrario. Es negarse a entrar en la escalada, es romper la cadena de violencia que se alimenta a sí misma, ese devolver golpe por golpe hasta que ya nadie recuerda quién empezó. El que ofrece la otra mejilla no está siendo débil, está negándose a que su agresor decida quién va a ser él. Conserva el dominio de su propia alma. Ahora bien, esta idea de la verdadera fuerza, la de quien se domina a sí mismo, encuentra su formulación más rotunda en la siguiente tradición. En el Islam hay una frase atribuida al profeta Mahoma que da la vuelta por completo a nuestra idea de la fuerza. Dice así: el fuerte no es el que vence a los demás en la lucha. El verdadero fuerte es el que se domina a sí mismo en el momento de la ira. Piénsalo. Solemos admirar al que estalla, al que se impone, al que grita más alto. Lo llamamos carácter, temperamento, tener las cosas claras. Esta tradición dice exactamente lo contrario. Cualquiera puede dejarse arrastrar por el fuego. Eso no tiene mérito alguno. Es lo más fácil del mundo. La verdadera proeza, la que exige una fuerza interior enorme, es contenerse cuando todo en ti pide explotar. El débil es el que obedece a la ira. El fuerte es el que la gobierna. Y el Islam no se queda en el ideal. Ofrece una técnica concreta casi de manual.
sorprendentemente moderna. Cuando sientas que la ira te invade, dice la enseñanza, cambia de postura. Si estás de pie, siéntate, y si sentado sigues furioso, recuéstate. Es una forma física de bajar la intensidad, de interrumpir el impulso de actuar. También se aconseja buscar refugio, recordar que ese arrebato no viene de tu mejor parte. Y un gesto que la ciencia aplaudiría hoy: el agua. Hacer las abluciones, mojarse, porque, según la imagen tradicional, la ira es como un fuego y el fuego se apaga con agua. Fíjate en lo que están haciendo todas estas indicaciones. Introducen una pausa, un gesto, un cambio físico entre el estímulo que enciende y la reacción que destruye. Sentarse, beber agua, lavarse, respirar. Todo para ganar esos pocos segundos de oro en los que la amígdala se calma y la razón vuelve a su asiento. Y esa idea de la cadena que va del estímulo hasta la ruina, la tradición que viene ahora la describió con una precisión casi matemática. En el Bhagavad Gita, uno de los textos más venerados de la India, hay unos versos que describen la ira no como un hecho aislado, sino como un escalón de una caída. Dicen, en esencia, lo siguiente: de pensar una y otra vez en aquello que deseamos, nace el apego. Del apego, cuando se ve frustrado, nace el deseo ardiente. Y del deseo frustrado nace la ira. Pero la cosa no termina ahí. Ahí empieza la caída. Porque de la ira, dice el texto, nace la confusión, la nubosidad de la mente. De esa confusión, la pérdida de la memoria. Olvidas quién eres. Olvidas lo que de verdad te importa. Olvidas a quién amas. De esa pérdida de memoria, la destrucción de la inteligencia, de la capacidad de discernir. Y cuando se pierde la inteligencia, la persona se pierde a sí misma. Lee de nuevo esa escalera, porque es exactamente lo que ocurre por dentro cuando estallas. Primero la ira nubla, ya no ves con claridad. Luego olvidas. En pleno arrebato, una persona puede decirle a su hijo, a su pareja, a su madre, cosas que jamás diría en su sano juicio, porque ha olvidado por un instante cuánto los ama. Después se va la razón. Actúas, gritas, rompes. Y al final, cuando el humo se disipa, contemplas los escombros, la relación dañada, la confianza rota, las palabras que no se pueden borrar. La ira no es solo un mal momento. Es el primer escalón de una escalera que baja hacia la ruina, y cuanto más tarde la frenes, más abajo te encuentra. El Gita nos da así el porqué profundo. Detener la ira al principio no es contenerse por contenerse, es no perderse a uno mismo. Y aquí, después de recorrer 5 tradiciones tan distintas, separadas por miles de kilómetros y de años, aparece algo que pone la piel de gallina. Todas, sin excepción, apuntan al mismo lugar. Recapitulemos por un momento lo que hemos visto. El budismo te dice: observa la ira en lugar de fundirte con ella. No dispares la segunda flecha. El estoicismo te dice: demórate, dale tiempo, no respondas en caliente. El cristianismo te dice: no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, no entres en la escalada. El islam te dice: siéntate, bebe agua, interrumpe el impulso. El hinduismo te dice: frena en el primer escalón antes de que la ira te nuble. ¿Te das cuenta de lo que tienen en común? Todas, absolutamente todas, hacen lo mismo. Meten un espacio entre lo que te ocurre y lo que haces. Un respiro, una pausa, un hueco de tiempo entre el estímulo que enciende y la reacción que destruye. Las tradiciones lo llamaron paciencia, demora, mansedumbre, dominio de sí. La psicología moderna lo formuló con otras palabras. Se suele atribuir al psiquiatra Viktor Frankl, un hombre que sobrevivió a los campos de concentración. Una idea que lo resume todo. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestra libertad y nuestro poder de elegir la respuesta. Y en esa elección está nuestro crecimiento. Eso es lo que descubrieron todos los sabios, cada uno en su idioma. Que entre el insulto y tu reacción hay una rendija estrecha pero real.
y que toda tu libertad como ser humano cabe ahí dentro, el animal no tiene esa rendija. En él, estímulo y respuesta van pegados. Tú sí la tienes. La ira quiere convencerte de que no existe, de que no tuviste más remedio, de que se me salió. Es mentira. Siempre hay un espacio y cultivarlo, ensancharlo, es quizá la maestría más importante de tu vida. Pero, ¿qué hay que hacer exactamente dentro de ese espacio? Porque hay una manera de usarlo que, aunque parece de pura lógica, resulta ser un error garrafal que la ciencia ha desmontado. Hay una creencia muy extendida, casi un dogma de nuestra cultura, que la ira hay que sacarla, descargarla, desahogarla, que si la reprimes te hace daño, y que lo sano es gritar, golpear un saco, romper algo, despotricar. Suena lógico. La ira es como vapor en una olla a presión y hay que abrir la válvula, ¿no? Pues la ciencia dice que es justo al revés. En un experimento ya clásico, un psicólogo dividió a personas enfadadas en grupos. A unos los puso a golpear un saco de boxeo pensando en quién los había irritado, desahogarse, supuestamente. A otros a hacer algo neutro. Y a un tercer grupo simplemente a no hacer nada y esperar. El resultado, los que se desahogaron golpeando y rumiando quedaron más furiosos y más agresivos que los demás. Y sorpresa, el grupo que mejor terminó fue el que no hizo nada. Desahogar la ira no la apaga, la entrena. Cada vez que la actúas, ensayas el circuito, refuerzas el hábito, le echas más leña, rumiar, darle vueltas, repasar la ofensa, recrearte en lo injusto que fue, es como apretar el carbón ardiente con más fuerza. Entonces, ¿qué funciona de verdad según la ciencia? 3 cosas. Y las 3 son asombrosamente lo que las tradiciones venían diciendo. 1. Poner nombre a la emoción. En la Universidad de California demostraron, con escáneres cerebrales, que el simple hecho de nombrar lo que sientes, esto que tengo es ira, reduce la actividad de la amígdala, el sistema de alarma, y enciende la parte racional del cerebro. Nombrarla la domestica. Es, casi al pie de la letra, lo que el budismo llamaba observar la emoción. 2. Reinterpretar la situación. Buscarle otra lectura posible. Quizá el que me cortó el paso lleva a alguien al hospital. Eso es exactamente el cambio de juicio de los estoicos. Y 3. Respirar lento y profundo, que activa el nervio que frena el cuerpo y desconecta el modo combate. El agua y la pausa del Islam, traducidas a fisiología, la sabiduría antigua y el laboratorio dándose la mano. Solo queda juntarlo todo en algo que puedas usar tú, hoy. Vamos a convertir todo esto en un plan, en algo concreto para la próxima vez que sientas subir el fuego. Paso 1, detéctalo pronto. La ira avisa antes de estallar. La mandíbula que se tensa, el calor en la cara, el corazón que se acelera, el pensamiento que empieza a repetir, no hay derecho. Cuanto antes lo notes, más fácil es frenar. Recuerda la escalera del Gita. En el primer escalón, aún eres dueño de ti. Paso 2, crea el espacio. Antes de decir o hacer nada, haz lo que todas las tradiciones aconsejan. Una pausa. Respira hondo y lento 3 veces, alargando la exhalación. Si puedes, cambia de postura o de lugar, como enseña el Islam. Siéntate, sal a caminar, bebe un vaso de agua. No es huir, es esperar a que vuelva a tu cerebro pensante. Paso 3. Nómbrala y reinterprétala. Dite por dentro con calma: estoy sintiendo ira. Solo eso ya baja la marea. Y luego pregúntate lo que se preguntaría un estoico. ¿Y si la historia no es como me la estoy contando? ¿Qué otra explicación cabe? Paso 4. No la alimentes, no rumies, no ensayes el discurso, no busques a alguien para reavivar la indignación. Recuerda, desahogarse es entrenar el fuego. Y paso 5, el de las tradiciones más hondas. Suelta el carbón. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, porque hay algo más, y es quizá lo más importante de todo. La ira no es del todo tu enemiga, es una mensajera. Te avisa de que algo te importa, de que un límite se ha cruzado,
de que hay algo que defender, el problema nunca fue sentirla. El problema es dejar que conduzca a ella. Así que escucha su mensaje y luego toma tú el volante. Esa misma energía que te quemaba puede transformarse en otra cosa, en un límite, dicho con calma y firmeza, en una conversación valiente, en la determinación serena de cambiar lo que está mal. El fuego que destruye y el fuego que forja son el mismo fuego. La única diferencia está en quién lo gobierna. Empezamos este viaje con una imagen, la tuya en ese instante en que perdiste el control y un segundo después ya querías recoger del suelo las palabras dichas. Y hemos descubierto que ese instante no es una condena. Es, en realidad, el campo de batalla más importante de tu vida y se libra en una rendija de pocos segundos. El budismo nos enseñó a no clavarnos la segunda flecha y a soltar el carbón ardiente. El estoicismo a demorarnos porque las consecuencias de la ira pesan más que sus causas. El cristianismo a no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo y a romper la cadena de los golpes. El islam, que el verdadero fuerte no es el que estalla, sino el que se domina. Y el hinduismo a frenar en el primer escalón antes de perdernos a nosotros mismos. 5 caminos, una sola verdad. Entre lo que te pasa y lo que haces hay un espacio, y en ese espacio vive tu libertad. La ciencia, con sus escáneres, no ha hecho más que confirmarlo. La ira no se vence ni reprimiéndola ni desahogándola, sino aprendiendo a evitar esa pausa, nombrarla, respirarla, soltarla y a transformar su energía en propósito. Si te llevas una sola cosa de este episodio, que sea esta. La próxima vez que el fuego empiece a subir, recuerda que tú no eres el fuego. Tú eres el que decide qué hacer con él. Hemos desarmado al primero de los 7 enemigos, pero hay otro que es aún más antiguo, más silencioso y que no estalla hacia afuera como la ira, sino que te paraliza por dentro. Un enemigo que se disfraza de prudencia y que, sin que te des cuenta, ha tomado más decisiones por ti que ningún otro. En el próximo episodio desarmamos el miedo. Si este viaje te sirvió, suscríbete para no perderte el resto de la serie y cuéntame en los comentarios ¿cuál fue la última vez que la ira te ganó? ¿Y qué habrías hecho distinto si hubieras usado ese espacio? Nos vemos en el próximo enemigo.